Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias, te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Vamos a seguir con estructura de Lewis. En esta ocasión le tocaría para el ácido clórico. Vamos a determinar su carga formal e hibridación. A continuación. Para dibujar la estructura de Lewis del ácido clórico, debemos conocer las configuraciones electrónicas, tanto del hidrógeno, cloro y oxígeno. Vamos a revisar acá. La configuración electrónica del hidrógeno sería 1s1. Donde acá reviso los electrones que tiene el hidrógeno en la última capa de valencia, sería un electrón. Un electrón estaría en el grupo 1A o en el grupo 1 en la tabla periódica. Vamos con el cloro. El cloro tendría una configuración electrónica, vamos a marcar, sería gas noble, voy a colocar el kernel, que este gas noble me está representando 10 electrones, seguido de los electrones de la última capa de valencia, que sería 3s2, 3p5, donde los electrones que se encuentran en la última capa de valencia serían 2 electrones orbital s y 5 electrones orbital p. Al sumar estos electrones, 2 más 5 serían 7 electrones. Esto quiere decir de que el cloro se va a encontrar en el grupo 7A de la tabla periódica o el grupo 17. Vamos con el oxígeno. El oxígeno tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p4, donde, vamos a marcar acá, 2p4, donde los electrones que se encuentran en la última capa de valencia serían 2 electrones orbital s y 4 electrones orbital p. Al sumar estos electrones serían 6 electrones, ubicándolo en el grupo 6A de la tabla periódica o el grupo 16. Ahora, ya conociendo los electrones de la última capa de valencia, tanto del hidrógeno, cloro y oxígeno, vamos a proceder a sumar todos estos electrones de valencia para determinar los electrones que tiene este ácido. Colocamos acá electrones de valencia. Electrones de valencia va a ser igual. El hidrógeno sería un electrón más los electrones de valencia del cloro sería 7 electrones, un átomo de cloro, más 7 electrones, más el oxígeno serían 3 átomos de oxígeno por los electrones de la última capa de valencia. En este caso serían 6 electrones por 3. Vamos a ver, 6 electrones sería igual, saco la cuenta, me quedaría 8 más 3 por 6, 18. Me quedaría 26 electrones en total. 26 electrones de valencia. Entonces vamos a marcar 26 electrones de valencia. Estos electrones de valencia van a estar distribuidos en el ácido clórico entre electrones libres y electrones que forman enlaces. A continuación vamos a hacer la posible estructura del ácido clórico. Ok, vamos a dibujar la posible estructura para el ácido clórico. Acá los elementos menos electronegativos en el ácido clórico sería el cloro. No vamos a colocar el hidrógeno como átomo central, ya que el hidrógeno llega hasta 2 electrones. Entonces, en el ácido clórico vamos a colocar como cloro átomo, como el átomo central. Entonces vamos a colocar, escribimos cloro alrededor de oxígeno. Entonces voy a colocar un oxígeno, 2 y 3 oxígenos. Y al lado de un oxígeno vamos a colocar el hidrógeno. Ahora, ¿cuál sería el otro paso? Vamos a colocar enlace sencillo. Enlace sencillo, acá un enlace sencillo y un enlace sencillo. Ahora, ¿qué nos quedaría? Los elementos más electronegativos, que sería en este caso el oxígeno, vamos a completar con electrones libres hasta llegar a 8 electrones. Estos 8 electrones van a ser sumados a los electrones que forman enlaces. Por ejemplo, en este oxígeno tengo 2 electrones que forman un enlace, por lo tanto voy a colocar 6 electrones libres alrededor de este oxígeno. Entonces escribo acá 2, 4,
6 electrones. Igualmente para este oxígeno sería 2, 4, 6 electrones. Más 2 electrones que forman enlace oxígeno-cloro serían 8 electrones. Está cumpliendo el octeto. Igualmente para este oxígeno. Ahora me voy al oxígeno que está con el cloro y el hidrógeno. Ya aquí en este oxígeno tengo 2 enlaces. Tengo 2 más 2 serían 4 electrones. Por lo tanto, para completar a 8 electrones me faltarían 4 electrones libres. 2, 4 electrones. 4 electrones más 2 serían 6. Más 2 serían 8 electrones. Cumple el octeto. Ahora, ya colocando los electrones libres y completando los octetos para los elementos más electronegativos, que sería el oxígeno, voy a proceder a contabilizar entre los electrones libres más los electrones en enlace y compararlos si coinciden con los electrones de valencia que determiné anteriormente, los 26 electrones. Cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 electrones de valencia. Ahora, acá en este caso me faltarían 2 electrones para completar los 26 electrones. ¿Dónde lo voy a colocar? Reviso acá, el hidrógeno no lo vamos a colocar. Vamos a colocar estos 2 electrones ya que el cloro como átomo central tiene 1, 2, 3 enlaces. Entonces vamos a colocar 2 electrones libres. Ahora, procedo a contabilizar nuevamente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26 electrones. Ya serían los 26 electrones de valencia que determinamos anteriormente. Ahora voy a revisar acá en este caso el átomo central, el cloro, si está cumpliendo el octeto. Voy a revisar si el cloro tiene entre electrones libres y electrones de enlace, tiene 8 electrones. Tiene 2, 4, 6 y 8 electrones. Está cumpliendo el octeto. Tanto el oxígeno como el cloro cumple en el octeto. El hidrógeno no cumpliría el octeto ya que llega hasta una configuración isoelectrónica, la misma cantidad de electrones a la del gas noble helio. Entonces llegaría solo a 2 electrones que están acá, que serían estos electrones. Ahora, ¿qué nos faltaría para comprobar si esta estructura del ácido clórico es válida? Me faltaría determinar las cargas formales de tanto del oxígeno como el cloro para ver si esta estructura es válida. A continuación. Ok, vamos a proceder a determinar las cargas formales tanto de cloro y oxígeno para ver si esta estructura es válida. Acá yo tengo la fórmula de la carga formal. Serían los electrones de la última capa de valencia al elemento que se está determinando dicha carga, menos los electrones libres, menos un medio por los electrones que forman enlaces. Vamos a determinar la carga formal de cloro. Escribimos acá carga formal de cloro. Escribo carga formal de cloro sería igual a los electrones de la última capa de valencia serían 7 electrones. 7 electrones. Acá marco 7 electrones menos los electrones libres. Acá el cloro tiene un par de electrones libres, serían 2 electrones menos un medio por los electrones que forman enlaces. Contabilizo los electrones que forman enlaces alrededor del cloro. 2, 4 y 6 electrones. 6 electrones. Al multiplicar 6 por 1 es 6, 6 entre 2 es 3. Por lo tanto me quedaría 7 menos 2 menos 3. Y menos 2 menos 3 menos 5, esto me quedaría 7 menos 5 es igual a más 2. Por lo tanto, la carga formal para el cloro en esta estructura sería de más 2. Más 2. Ahora procedo a determinar la carga formal del oxígeno con el enlace, con este enlace. Enlace sencillo, entonces coloco acá carga formal del oxígeno. Vamos a hacerla acá arriba. Oxígeno va a ser igual a los electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones. 6 electrones menos los electrones libres. ¿Cuántos electrones tiene libre este oxígeno? Serían 2, 4 y 6 electrones libres. Menos 6 menos un medio por los electrones que forman enlaces. ¿Cuántos enlaces tiene este oxígeno? Serían 2 electrones. Un enlace. 2 electrones. Al simplificar me queda 6 menos 6 es 0 y 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. Por lo tanto, esto es igual a menos 1. Ahora, la carga formal para este oxígeno sería de menos 1.
Ahora reviso el otro oxígeno, como tiene la misma cantidad de electrones libres y la misma cantidad de electrones que hacen enlaces, sería la misma carga formal. Entonces escribimos acá también, este oxígeno tendría una carga formal de -1. Ahora voy a revisar la carga formal para este oxígeno, ya que cambiaría porque tiene una mayor cantidad de enlaces, tiene 4 electrones que forman enlaces. Escribo acá, vamos a hacerla aquí abajo, sería carga formal del oxígeno con doble enlace, ponemos 2, es igual, los electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones. 6 electrones menos los electrones libres. Este oxígeno tiene 2 y 2, serían 4 electrones libres. 4 electrones menos un medio de los electrones que forman enlace. Un medio sería, los electrones de enlace serían 2 más 2, serían 4 electrones. Simplifico, 6 menos 4 es 2, menos 4 por 1 es 4, 4 entre 2 es 2, 2 menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para este oxígeno sería igual a 0. Ahora reviso la carga formal del hidrógeno, que me debe dar 0. Sería igual, vamos a marcarla acá de todas formas. La carga formal del hidrógeno va a ser igual. Los electrones de la última capa de valencia serían un electrón. Un electrón menos los electrones libres serían 0 electrones libres. Menos los electrones de enlace serían 2 electrones. 2 sería... Perdón, coloco un medio por 2. Entonces me quedaría de 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1 y me quedaría 1 menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal del hidrógeno sería igual a 0. Ahora, ya conociendo las cargas formales, hago la resta de las cargas formales. Sería más 2, me quedaría 2 menos 1 y menos 1, porque los otros es 0 y 0. 2 menos 1 es 1 y 1 menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, el valor me quedaría igual a 0. Ahora, con esta estructura y con las cargas formales en el átomo central, en el cloro, con una carga formal de más 2, ¿sería válida esta estructura? No sería válida, ya que el cloro, como tiene una carga formal alta, una carga formal más 2, se debe disminuir dicha carga formal más 2 a una carga formal de 0. Ahora vamos a revisar qué interpretación tiene estas cargas formales. La carga formal más 2 me está diciendo de que el cloro está cediendo o está donando 2 electrones adicionales para formar 2 enlaces. Vamos a revisar acá. Por ejemplo, en este caso cloro-oxígeno, vemos que el cloro, además del electrón que está compartiendo, este electrón que está formando el enlace oxígeno-cloro, está donando un electrón de más o adicional. Este electrón adicional me está diciendo de que el cloro está haciendo un enlace de tipo dativo hacia el oxígeno, y el oxígeno a su vez tiene 6 electrones de valencia, serían los 6 electrones que están libres, están intactos. Estos 6 electrones ninguno está formando un enlace. Además de eso, le están donando un electrón que es proveniente del átomo de cloro. Por lo tanto, el oxígeno tiene una carga formal de -1. Esto es lo que significa estas cargas formales. Igualmente ocurre para este oxígeno. Acá se forma un enlace de tipo dativo, ya que el cloro está cediendo el otro electrón, ya que aquí me está diciendo que el cloro cedió 2 electrones. Un electrón para este oxígeno y un electrón para el otro oxígeno del enlace dativo. Acá un enlace dativo, y el oxígeno quedaría con los 6 electrones libres, sin formar enlace. Adicionalmente está ganando un electrón que proviene del átomo de cloro. Ya conociendo la interpretación de las cargas formales, ¿cómo podemos hacer para disminuir esta carga formal del átomo central de cloro a una carga formal de 0 mediante la adición de nuevos enlaces? Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué cantidad de enlaces yo le puedo agregar el cloro para poder disminuir esta carga formal? Porque puede ser 2, 3 enlaces, no sé qué cantidad de enlaces. Eso lo vamos a ver a continuación. Ok, como ya se descartó la estructura de Lewis para el ácido clórico, esta estructura, ya que el cloro tiene una carga formal de +2, tiene 2 enlaces dativos, cloro-oxígeno, como vemos acá, vamos a determinar qué cantidad de electrones o qué cantidad de enlaces puede tener el cloro a su alrededor
para poder disminuir esta carga formal más 2 a una carga formal de 0. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a revisar los electrones de la última capa de valencia del cloro, que serían 7 electrones en su última capa de valencia. Vamos a colocar acá, serían 3s2, 3p5. Son 2 electrones acá en el orbital 3s y 5 electrones en el orbital p. 1, 2, 3, 4 y 5 electrones. Ahora, ya teniendo acá los electrones de la última capa de valencia del cloro distribuidos en los diferentes subniveles y diferentes orbitales, revisamos acá que el cloro, como se encuentra en el período 3 de la tabla periódica, puede expandir su octeto. Esto quiere decir de que el cloro puede tener más de 8 electrones a su alrededor. Como revisamos en este caso, el cloro tiene 8 electrones, cumple el octeto, pero no, la carga formal es alta. Por lo tanto, se necesita disminuir esta carga formal. ¿Qué quiere decir? Que el cloro debe tener una mayor cantidad de electrones para poder, o una mayor cantidad de enlaces para poder disminuir dicha carga formal. Ahora, como el cloro puede expandir su octeto, esto quiere decir que puede usar los diferentes subniveles vacíos del orbital 3D que se encuentran vacíos disponibles para poder migrar una cantidad de electrones con el objetivo de poder aceptar una mayor cantidad de electrones y expandir su octeto. Revisamos el cloro. Como el cloro tiene un par de electrones libres, este par de electrones libres no está formando ningún enlace. Entonces, este par de electrones libres serían estos dos electrones del 3s. 3s2 serían electrones libres. Ahora, voy a revisar los otros subniveles del orbital 3p. Tengo acá el px y py que se encuentran llenos, ya que el pz se encuentra semilleno, no voy a hacer ningún desplazamiento del pz. Ahora voy a hacer en estos dos subniveles, tanto px como py, puedo desplazar estos electrones a diferentes subniveles vacíos del orbital 3D, que serían de xy y de yz respectivamente. Hago el desplazamiento, el electrón pasa a un dxy y este electrón pasa a un dyz. ¿Cómo me quedaría? Escribo acá, me quedaría los dos electrones libres del 3s2, que serían estos dos electrones libres, y seguido de 1, 2, 3, 4 y 5. Contabilizo los electrones, que serían la misma cantidad de electrones. Tengo 2 electrones, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones que tiene el cloro en su última capa de valencia. Lo único que cambió fue que estos electrones van a ocupar una mayor cantidad de subniveles u orbitales con el fin de poder aceptar una mayor cantidad de electrones con el objetivo de aumentar su octeto, tener una mayor cantidad de 8 electrones a su alrededor. Ahora, reviso acá el cloro ya formando enlaces, los enlaces frontales de tipo sigma, enlaces de tipo pi y más los pares de electrones solitarios. Vamos a llenar todos los subniveles. Vamos a colocar los electrones, llenamos acá y contabilizamos todos los electrones de todos los orbitales y subniveles. Serían 2, 4, 6, 8, 10 y 12 electrones. El cloro en este caso puede expandirse hasta 12 electrones a su alrededor. Estos electrones pueden ser electrones libres o electrones que hacen enlace. Vamos a colocar acá. Si el cloro puede llegar hasta 12 electrones, yo reviso, en este caso el cloro tiene 8 electrones, tiene 2 electrones libres, más 2 serían 4, más 2 serían 6, más 2 serían 8 electrones a su alrededor. Si tiene el cloro 8 electrones, me faltarían para llegar a estos 12, 4 electrones. Y estos 4 electrones se convierten en 2 enlaces, ya que cada enlace tiene 2 electrones. Esto quiere decir que puede el cloro aceptar 2 enlaces. ¿Y dónde vamos a colocar esos enlaces? Voy a revisar acá, donde hay la diferencia de carga, voy a colocar los enlaces. ¿Dónde sería? En este oxígeno con una carga -1 y este oxígeno. Ahora voy a escribir acá
¿Qué va a ocurrir? Voy a colocar un segundo enlace. Ya a este segundo enlace, este par de electrones libres del oxígeno va a formar este enlace, y los electrones que existían y los electrones que formaban el enlace dativo cloro-oxígeno ya se van a distribuir con este doble enlace, se van a distribuir equitativamente. Por lo tanto, ya no va a existir enlace de tipo dativo, ya se eliminaría. Quedaría el doble enlace oxígeno-cloro. Igualmente para este oxígeno. Aquí le voy a agregar, tomo un par de electrones libres, formo el segundo enlace. Al formar el segundo enlace, el enlace dativo ya se elimina. Se distribuyen los electrones tanto del cloro como el oxígeno equitativamente. Ahora, ya conociendo la cantidad de electrones que puede aceptar el cloro, que serían 12 electrones, y que se concluyó de que puede aceptar 2 enlaces adicionales. Acá tengo un doble enlace y el segundo doble enlace. Vamos a comprobar si esta estructura de Lewis es válida. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a determinar nuevamente las cargas formales, porque van a cambiar, ya que son doble enlace y doble enlace respectivamente. A continuación vamos a determinar dichas cargas formales. Ok, vamos a determinar las cargas formales tanto del cloro como el oxígeno, ya que se aumentó la cantidad de enlaces, ya hay un doble enlace oxígeno-cloro. Vamos a revisar los electrones que tiene el cloro a su alrededor y compararlos con los electrones de valencia. Este cloro debe tener 7 electrones a su alrededor, siendo estos electrones del mismo cloro. Reviso acá, voy a contabilizar, tengo estos 2 electrones, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones que tiene el cloro a su alrededor, ya que los otros electrones provienen del oxígeno, ya que estos son electrones compartidos para formar este enlace. Y como vemos acá, el cloro puede expandir su octeto hasta 12 electrones, entre electrones que forman enlace y electrones libres, como tenemos acá. Ahora, vamos a determinar la carga formal. Tengo la fórmula de la carga formal, sería los electrones de la última capa de valencia menos los electrones libres que tenga a su alrededor, menos un medio por los electrones que forman enlaces. Vamos a determinar la carga formal del cloro. Escribo acá, carga formal del cloro, Cl, va a ser igual, los electrones de la última capa de valencia del cloro serían 7 electrones. Coloco 7 electrones menos los electrones libres. Vemos acá cuántos electrones tiene el cloro libre. Tiene 2 electrones libres. Menos 2 menos un medio por los electrones que forman enlace. Acá los electrones que forman enlace serían, cuento, 2 electrones, 4, 6, 8 y 10 electrones. 10 electrones de enlace tiene el cloro. Saco la cuenta, 10 por 1 es 10 y 10 entre 2 es 5. Entonces me quedaría 7 menos 2 menos 5 es igual a 0. 7 menos 2 es 5 y 5 menos 5 es 0. Por lo tanto, la carga formal del cloro es de 0. Marcamos 0. Vamos a revisar la carga formal del oxígeno. Debería ser la misma a la de este oxígeno, ya que tienen los mismos electrones libres y la misma cantidad de enlaces. Si veo acá 4 electrones libres y 4 electrones que forman enlace, veo este oxígeno tiene 2 y 2, serán 4 electrones de enlace y 4 electrones libres. Por lo tanto, va a ser la misma carga formal, sería igual a 0. Marcamos 0. Igualmente para esta, 0. Se concluye de que esta estructura de Lewis sería válida para el ácido clórico, ya que el cloro expandió su octeto de 8 electrones alrededor, entre electrones libres y electrones de enlace, a 12 electrones alrededor. Y así se disminuyó la carga formal de +2 con 2 enlaces dativo, oxígeno-cloro, a una carga formal de 0. Por lo tanto, esta sería la estructura válida para el ácido clórico. A continuación, vamos a revisar la hibridación que tiene este cloro. Ok, vamos a revisar la hibridación que tiene el cloro. Ya vimos de que el cloro, como tiene 7 electrones de su última capa de valencia, están distribuidos 2 electrones orbital S y 5 electrones orbital P, donde ocurrió la migración de 2 electrones en el subnivel PX y el subnivel PY, ya que estos dos subniveles estaban llenos, podrían desplazarse a unos subniveles vacíos del orbital 3D, ya que el cloro pertenece al periodo 3 se encuentra en el periodo 3 de la tabla periódica y puede utilizar orbitales 3D vacío para expandir su octeto. Me quedaría de la siguiente forma: tengo 1,
quedarían estos dos electrones serían los electrones libres que tiene el cloro. Y me quedarían estos electrones distribuidos PX, PY, PZ, y estos dos electrones que se desplazaron a ocupando otros subniveles que serían subniveles del orbital 3D. Ahora, ¿qué hibridación va a tener? Vamos a contabilizar los enlaces frontales de tipo sigma y los enlaces de tipo pi, además de los electrones libres que tenga dicho cloro. Revisamos acá. Si es doble enlace, un enlace va a ser sigma, el otro va a ser pi. Acá tengo un enlace sigma, un enlace pi. Acá tengo un enlace sencillo, sería un enlace sigma. Al contabilizar todos los enlaces sigma que tienen cloro, 1, 2, 3 enlaces sigma, coloco 3 enlaces sigma más un par de electrones. Tengo un par de electrones. Estos par de electrones va a estar en un orbital híbrido. Entonces serían 3 enlaces sigma más un par de electrones que está en un orbital híbrido, serían 4 orbitales híbridos. Entonces marco acá, 4 orbitales serían lo que se van a mezclar para formar orbitales de igual forma, de igual energía, pero diferente orientación en el espacio. Vamos a marcar orbitales híbridos. Y los enlaces de tipo pi tengo 1 y 2, serían 2 enlaces de tipo pi. Y estos enlaces de tipo pi van a ser enlaces laterales, van a ser orbitales sin hibridar. Esto no se va a mezclar, sin hibridar. Ahora, reviso acá, como son 4 orbitales se van a hibridar, sería 1, 2, 3, 4 orbitales. Por lo tanto, yo voy a colocar, sería 1, 2, 3, 4 orbitales híbridos con la hibridación va a tener de tipo sp3, va a tener la hibridación de cloro. Sería un orbital S se está mezclando con 3 orbitales P, que sería PX, PY y PZ. Coloco los electrones de cloro y los otros electrones estos electrones provienen de los enlaces frontales de tipo sigma. Los enlaces frontales oxígeno-cloro, que serían tengo 1, 2 y 3. Vemos acá 1, 2 y 3, y acá en este primer enlace, en este primer orbital híbrido van a estar los electrones libres, que serían este par de electrones libres. Y ya estos 3 electrones que están en diferente color van a ser los electrones que provienen oxígeno-cloro con los enlaces frontales de tipo sigma, y los otros 2 subniveles de X y de YZ van a formar orbitales puros para formar orbitales sin hibridar, para formar enlaces de tipo pi con los otros orbitales puros del oxígeno respectivamente. Tengo acá, como tengo 2 enlaces de tipo pi, serían 2 oxígenos para formar 2 enlaces de tipo pi. Ya conociendo la estructura de Lewis para el ácido clórico, la carga formal e hibridación, damos finalizada esta publicación. Si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Cualquier duda o comentario me lo puedes decir aquí abajo. Chao.